Buenos días, hermanos, y buenos días a nuestros amigos también que nos visitan, sea en forma presencial o a través de las redes. Les invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 4 y versículo 18. Evangelio de Lucas, capítulo 4 y versículo 18 dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Vamos a nuestra próxima lectura, al libro que nos ocupa, el Evangelio de Juan, y busquemos allí, por favor, capítulo 20. Perdón. Estamos en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, y la porción que vamos a ver esta mañana es a partir del versículo 11. Y dice así la palabra de Dios: Pero María estaba afuera llorando, junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Y volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Vivimos una época, hermanos y amigos, atravesada por esta situación sanitaria mundial, la pandemia. Creo que todos tenemos algún conocido o algún pariente que ha perdido a un ser querido. El dolor ha golpeado las puertas de infinidad de hogares. Y podemos decir, con experiencia prestada o propia, de que no siempre la experiencia del dolor encuentra corazones sólidos, no siempre la experiencia del dolor avisa. Por el contrario, muchas veces lo inesperado de esta situación golpea doblemente. Pensamos que esta situación sanitaria mundial, esta pandemia, constituye una prueba para la tierra, pero pensamos que en forma particular constituye también una prueba para el pueblo de Dios. Como nunca el pueblo de Dios ha desarrollado herramientas de comunicación, ha desarrollado maneras de mantener y de sostener la comunión, e inclusive también innovando en formas de expandir el Evangelio. Pero hay tantos y tantos hogares a lo largo y a lo ancho de la tierra que han tenido que padecer de forma personal la pérdida de seres queridos, y aun cuando más no sea esta la situación, todos, el que más o el que menos, ha sido golpeado alguna vez por la adversidad. Y la pregunta es:
¿Cómo nos encuentra el dolor? En el relato que en esta mañana hemos leído acá en el Evangelio de Juan, hay una pregunta que insiste y que bien podría ser el título de este mensaje: ¿por qué lloras? Los ángeles preguntaron a María: ¿por qué lloras? El Señor Jesucristo, cuando encontró a María, le preguntó: ¿por qué lloras? Y tal vez esta sería una pregunta apropiada para tantas personas atravesadas por el dolor, que interpela nuestra posición frente a Dios. ¿Por qué lloras? Con la ayuda del Señor, en esta mañana vamos a ver 4 puntos. En primer lugar, el fervor de María. El fervor, podríamos decir, circunstancial de María. En segundo lugar, vamos a ver la irrupción del dolor en la vida de María. En tercer lugar, vamos a ver el desconcierto de la duda en María. Y en cuarto lugar, la consolación de la fe. Decíamos del fervor de María. María, conocida como María Magdalena, es una persona que encontramos en la Biblia con una vida espiritual tocando extremos pocas veces vistos. María venía de una experiencia espiritual terrible. Bueno, como su nombre lo indica, ella viene de Magdala, por eso le decían Magdalena. Pero dice la Escritura allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 8 y versículo 2, dice: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. La experiencia de María es alguien que había estado atormentada y encerrada en una prisión espiritual, dice la Escritura, por 7 demonios. La Escritura no nos da mayores detalles de cuál era la circunstancia específica que atravesó María, pero cierto es que ella estaba aprisionada en esa terrible condición espiritual. En el libro de los Salmos, Salmos 107 y versículo 10, dice: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Ciertamente la experiencia de María Magdalena era la de una prisión con cerrojos de hierro de la que ella no podía escapar. ¿Cuántas personas hoy en día viven aprisionadas por quizás las adicciones, quizás la delincuencia, pecados que suceden por rebeldía, por encerrarse y dar la espalda a Dios? Pero el Salmo nos invita a considerar que luego que clamaron a Dios, fueron liberados. Y ciertamente la experiencia de María había sido esta, de clamar al Señor Jesucristo, y Él la liberó de esta terrible prisión de 7 demonios. Cuando ella fue liberada, la Escritura nos muestra que ella seguía al Señor y le servía con sus bienes, como dice Lucas 8, versículo 3. Ahora María no solamente fue sanada, sino que a partir de allí desarrolló una relación intensa con el Señor Jesucristo, como otras personas que le seguían de cerca. La palabra de Dios nos muestra que ella, además, estuvo junto a la cruz. Allí en donde hemos leído en el Evangelio de Juan, un poco antes, en el capítulo 19 y versículo 25, nos dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. A partir del momento en el que ella había sido liberada, seguía al Señor por donde Él fuera y le servía, al principio con sus bienes y seguramente después con su servicio personal, y nunca dejó al Señor. Caminaba con los discípulos, y cuando muchos de sus discípulos fueron amedrentados en el momento de la crucifixión, ella no lo hizo. Permaneció allí junto a la cruz, junto a las otras mujeres, viendo de cerca el padecimiento de la persona del Señor Jesucristo, con toda la devoción y la gratitud de una persona que había sido liberada de semejante tormento espiritual. Pero no solo esto,
sino que una vez que había sido crucificada, la palabra de Dios nos muestra de que también ella permaneció cerca del sepulcro. En el Evangelio de Mateo, capítulo 27 y versículo 61, nos muestra esta postal y dice allí la Escritura, Mateo 27, 61 dice: y estaban allí María Magdalena, leo un poquito antes para tomar el contexto. Cuando llegó la noche, dice el versículo 57, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Estamos en el momento del Evangelio en el que se está relatando ya el tiempo posterior a la crucifixión. Estamos en el capítulo 20 y vamos a encontrar en este relato la primera persona que pudo ver al Señor Jesucristo resucitado, María. Y vemos en la Escritura que su experiencia espiritual había tocado extremos pocas veces muy poco común, quiero decir. Habiendo sido liberada del tormento de 7 demonios, le siguió, no solamente a lo largo de su recorrido por esta tierra, sino allí en la cruz del Calvario, y ahora también le acabamos de ver sentada en el sepulcro, cuando estaba siendo el Señor depositado allí. La experiencia de la relación de María con el Señor Jesucristo nos deja una persona que le miró de cerca, le seguía de cerca, le conocía de cerca, e indudablemente la relación de María Magdalena con el Señor era de una devoción y de una gratitud tal que ella prácticamente había dedicado los días de su vida para seguirle y estar junto a Él. Sin embargo, cuando los acontecimientos empezaron a complicarse, cuando los acontecimientos empezaron a amenazar con angustia la vida de María y veía que habían tomado preso al Señor Jesucristo y lo habían llevado a ser sometido a juicio, su corazón empezaba a ser quebrantado. Y ella iba viendo paso a paso cómo el Señor iba en un camino seguro hacia aquel momento de la cruz. Y finalmente le ve morir. Y ella seguramente escuchó allí, fue una de las privilegiadas de escuchar el clamor del Señor que dijo, consumado es. Y cuando dijo también, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. María, que había seguido al Señor de cerca, iba transitando los pasos del dolor. Y cuando ya hubo muerto el Señor y cuando ya fue depositado en el sepulcro, simplemente hacía lo que sabía hacer. Y aun cuando el Señor ya había muerto, ella, apegada a la costumbre del lugar, en el cumplimiento de los mandamientos, guardó el día de reposo, pero el primer día de la semana, ávida, deseosa de volver a estar cerca de, aunque sea el cuerpo del Señor, había preparado junto a otras mujeres las especias aromáticas y muy de mañana, siendo aún oscuro, se acerca al sepulcro. Y entonces, a pesar de que ella había estado siendo ejercitada en el dolor, se encuentra con la irrupción del verdadero dolor. Y nos dice allí el Evangelio de Juan en el capítulo 20, versículo 1, que dice, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro, y entonces corrió hacia los discípulos, hacia los apóstoles, con su corazón golpeándole el pecho, y ahí comenzaba algo inesperado para ella. ¿Y cuál era su preocupación? ¿Cuál era la idea que atormentaba su mente? Se han llevado al Señor. Y esa es la voz repetida que había en ella. Se han llevado al Señor. Y lo dice allí en el versículo 2, pero lo vuelve a decir después en medio del relato que hemos leído nosotros en el versículo 12. Se han llevado al Señor.
lo más preciado que ella tenía, el Señor Jesucristo que la había liberado, lo había perdido, no lo había encontrado. A veces las pérdidas suceden de modo inesperado y esto produce un dolor agudo, repentino, sorpresivo, que deja a la persona sumida en el desconcierto y la confusión. Y ella estaba tremendamente desconsolada y porque se habían llevado al Señor no paraba de llorar. Por eso es que decimos que había esta pregunta insistente: ¿por qué lloras? Y el llanto era en todo momento en ella la expresión de un dolor que no podía superar. Hemos visto entonces la irrupción del dolor. En tercer lugar, vemos el desconcierto de la duda. El Señor Jesucristo muchas veces había anunciado que era necesario que Él muriese y que resucitase al tercer día. Lo podemos comprobar en uno de tantos pasajes, allí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, y podemos ver en el versículo 30, dice: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle. Así que María, que estaba junto a los demás discípulos, muchas veces había escuchado esta palabra, pero probablemente no entendió o no creyó adecuadamente en las palabras del Señor. ¿Qué dificultad ofrece a la vida del creyente cuando no se conoce o no se interpreta correctamente las Escrituras? Ella había tenido la experiencia de escuchar de la boca del Señor Jesucristo el anuncio profético seguro, inapelable, de que el Señor era necesario que muriese y que resucitase al tercer día. Queridos hermanos y amigos, tenemos la palabra segura en la Biblia, en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, el profeta Oseas nos advierte, allí en el capítulo 4, y versículo 6, y dice así la palabra de Dios allí: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y más adelante, en el versículo 6 del capítulo 6, en el mismo libro dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Es que cuando la palabra de Dios no está presente en la mente y en el corazón de la persona, el dolor que irrumpe termina decantando en el desconcierto de la duda, porque no entiende lo que sucede, porque no puede apreciar las circunstancias de la vida, y entonces, como María, queda desconcertada, aún habiendo convivido los días con los discípulos en la presencia del Señor Jesucristo. Y vemos cómo ella, en el versículo 1 del capítulo 20 de Juan, dice: siendo aún oscuro al sepulcro, dice, y vio quitada la piedra. Entonces, dice el versículo 2, corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que amaba a Jesús y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Ella no podía encontrar el cuerpo. Cuando encontró a los ángeles allí en el sepulcro, también su pregunta era: ¿dónde le han puesto? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Señor? Y de alguna manera visibiliza metafóricamente la pregunta de aquella persona sufriente: ¿dónde está el Señor? Cuando una persona es atacada repentinamente por la adversidad, es sacudida por las circunstancias, intuitivamente, automáticamente, instintivamente mira al cielo: ¿dónde está el Señor? Muchas veces desde una postura de reproche, muchas veces desde las vicisitudes de la duda, preguntando: ¿dónde está el Señor? Cuando le necesito, ¿dónde está? Y qué hermoso es pensar que cuando aún María hacía esta pregunta, el Señor Jesucristo estaba allí, mucho más cerca de ella de lo que ella imaginaba.
Pero nos muestra el relato que ante el desconcierto de la duda, puesto que ella, habiendo encontrado el sepulcro vacío, si hubiera escuchado, si hubiera entendido las palabras del Señor Jesucristo cuando caminaba todavía con ellos, habría sido causa de gozo no verlo en el sepulcro, pero por no recordar, no comprender o no conocer las palabras del Señor, estaba sumida en esa angustia, y entonces ella, ante el desconcierto, hablando con los ángeles, aún no se percataba de ello, porque ella asomó su mirada dentro del sepulcro y había dos varones, dos ángeles, dice acá la Escritura, sentados uno a la cabecera y otro a los pies de donde había sido puesto el Señor. Y esa sola circunstancia debió haber servido para que ella pudiera preguntarse quiénes eran estos. Pero el dolor la sumía en tal confusión que no veía claramente los elementos de la realidad. ¿Y cuántas veces el dolor nos hace perder perspectiva de las cosas tal y como son? El dolor a veces encierra a la persona en la desfiguración de la realidad objetiva y no puede percibir no solamente lo que sucede, sino más aún lo que Dios está queriendo lograr en el corazón de la persona que sufre. Pero aún más, habiendo ella hablado con los ángeles, dice así en el versículo 14, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Estaba en presencia de la persona que ella tanto anhelaba ver. Estaba en presencia de la persona que inclusive le estaba por hablar, le estaba hablando, pero ella no podía conocerle. Y entonces ella le hace esta pregunta. Cuando el Señor le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella dice, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Si ella pensaba que el Señor era el hortelano, ¿cómo sabía ella o cómo podía suponer que el hortelano supiera de quién estaba hablando ella? Porque era el hortelano. Estaba fuera de sí, estaba consternada, estaba confundida y pensaba de que todos estaban hablando bajo el mismo conocimiento de las circunstancias. Pero aún más, ella dice, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. En el término original, yo lo llevaré significa yo lo levantaré, yo lo cargaré, yo lo alzaré. ¿Cómo era posible para una mujer sola cargar el peso de un cuerpo muerto? Pero María estaba tan centrada en reencontrar al Señor Jesucristo como ella lo había dejado, de volver a reunirse con Él, que no podía percibir sus propias limitaciones. Tenía un amor tan devocional hacia el Señor, pero un amor desde el plano humano, un amor desde los sentimientos, que ella podía aún sobreestimar sus propias fuerzas. ¿Y cuántas veces las personas que están sumidas en el dolor bloquean toda ayuda ajena y dicen algo así como que yo puedo solo? Y es posible que el Señor Jesucristo estuviera allí para darle el consuelo necesario a María, como es también posible que Dios esté en presencia de la persona doliente, habiendo permitido tales circunstancias para dejarnos una enseñanza, para fortalecer algún aspecto de nuestra fe. Pero el dolor que no se edifica sobre la fe deja a la persona en el desconcierto de la duda, y aún la persona no puede ver la mano de Dios obrando detrás de la adversidad. Y este era el caso en María. Pero qué hermoso es pensar que en medio de tal circunstancia de dolor acontece la consolación de la fe. Si bien María estaba obsesionada con reencontrarse con el Señor Jesucristo, es cierto que el dolor había irrumpido en su corazón, es cierto que estaba desconcertada por la duda, pero ella no cesaba de buscar y buscaba denodadamente. Y el Señor Jesucristo nos dice en Mateo 7:7 que el que busca hallará.
y a una persona que le buscaba a él con tanto ahínco, el Señor se dejó encontrar. Y en medio de la confusión y de la estridencia y de la tormentosa mentalidad de María, porque en su corazón se cernían enormes tormentas de dolor y de duda, una voz apareció para calmar la tormenta y la llamó con la tranquilidad y con el amor de siempre, pronunciando su nombre, María. Y queridos hermanos, cuando estamos atravesando el dolor más profundo, cuando nos acometen las dudas, la palabra de Dios nos asegura en el Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículo 3, que el Señor Jesucristo conoce cada oveja por su nombre. Y estamos seguros de que cuando estamos allí sumidos en el dolor, Él pronunciará tu nombre y mi nombre. Si estamos dispuestos a buscarle y si estamos dispuestos a escucharle, vamos a escuchar claramente que Él pronuncia nuestro nombre, porque nos habla de una manera personal. Esto me hace recordar cuando en la antigüedad los hermanos de José se habían presentado delante de este noble, que era su hermano José, pero no sabían que era él. Y José llega un momento en el que no puede contener su amor por sus hermanos. Y si me permiten, voy a leer allí en el libro de Génesis, capítulo 45. Y dice Génesis capítulo 45, versículo 1, «No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos». Es que el corazón del Señor Jesucristo latía de amor por María. Él le veía allí con su dolor expuesto en carne viva, y no pudo contenerse y pronunció su nombre. Y cuando el Señor Jesucristo pronunció el nombre de María, esa voz que calma la tempestad hizo cobrar sentido todo lo que ella estaba viviendo. Cuando el Señor pronunció su nombre, ella supo que era Él, y allí todo tenía sentido. Y allí ella, en un flash mental, entendió por qué el sepulcro estaba vacío y por qué los ángeles estaban allí anunciando que Él había resucitado y por qué el hortelano no era el hortelano, sino que era el mismo Señor Jesucristo. Y entonces acontece algo maravilloso. Cuando cae en el sentido de lo que sucede, el amor incontenible, el gozo incontenible hace que María se zambulla sobre el Señor Jesucristo a aferrarse de sus pies, como tantas veces probablemente lo había hecho mientras el Señor vivía. Y el Señor le dice, no me toques. ¿Por qué ella le había expresado de esa forma su amor? Nos dice en la primera epístola de Pedro, bien digo, capítulo 2, versículo 7, el apóstol Pedro: para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Queridos hermanos, para nosotros los que creemos en el Señor Jesucristo y para María, Él era precioso. Y por eso ella estaba allí a los pies del Señor, aferrada a sus pies. Pero el Señor le dice, no me toques. ¿Por qué le dijo así, no me toques? Bien sabemos que en los otros evangelios muestra que explícitamente las mujeres se habían aferrado a los pies del Señor, pero acá dice, no me toques. No vamos a entrar en la disquisición detallada de la diferencia textual entre los evangelios, pero sí vamos a considerar de que no necesariamente este texto implica que María no haya tocado al Señor. La palabra toques acá es muy parecida a la que usa la Escritura en aquella otra porción cuando el Señor tocó al leproso. Recuerdan el relato
que dice el relato que el Señor tocó al leproso, pero no lo tocó como nosotros tocaríamos a un leproso con la puntita del dedo, sino que el verbo en el original da a indicar que el Señor se aferró al leproso. Y es ese mismo verbo el que se utiliza acá, cuando dice no me toques. Es de aferrarse, de prenderse, de agarrarse. Y María estaba aferrada al Señor. Y el Señor le dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, y después le da el encargo del mensaje. Muchos autores tienen diferentes opiniones respecto de este versículo, pero me gustaron dos opiniones en particular. Una de ellas decía de que la nueva relación del Señor Jesucristo con María hacía que la postura sentimental que tenía María debía evolucionar, subir de nivel a una relación de devoción a su Salvador, la misma que tenemos hoy todos los hijos de Dios. De alguna forma el Señor, de una manera amable y tierna, le estaba enseñando a María que ahora ya no era una relación sentimental, humana, sino que ahora se trataba de una relación divina en la que Él podría estar con ella todos los días de su vida, a pesar de ascender a los cielos. Pero otra opinión también dice que esta expresión no me toques significa de que el Señor comprensiblemente, con misericordia sobre María, al verla allí consolada y que no quería dejarlo ir nunca más, le dijo tiernamente, listo, quédate tranquila, todavía no voy a ascender al cielo, pero andá y decile a mis hermanos, y le entrega el mensaje a María, para que ella a partir de ahora pueda constituirse en una portavoz de la gran noticia, la noticia de que Él había resucitado, y que pueda decirle a los discípulos que ellos ahora eran llamados por el Señor Jesucristo hermanos. Aquellos que en un comienzo habían sido discípulos, después se transformaron en amigos, ahora son denominados por el Señor hermanos. El Señor Jesucristo no tenía en cuenta que ellos habían escapado dejándole solo en el huerto de Getsemaní. El Señor Jesucristo no tuvo en cuenta que cuando Él había sido crucificado, muchos de ellos estaban mirándole de lejos. El Señor Jesucristo, ya resucitado, a esta mujer, María Magdalena, la primera persona a quien Él se le apareció ya resucitado, le confía este mensaje: ve y dile a mis hermanos. Porque el amor devocional de María, que ahora había podido asentarse por fin por medio de la fe, entender el acontecimiento de la resurrección del Señor Jesucristo, estaba capacitada y facultada para servirle. Y entonces vemos cómo la fe de María, ahora sí viva, fuerte y eficaz, la constituía en una efectiva y en una eficiente sierva de Dios para transmitir el mensaje de la resurrección del Señor. Y vemos también que a partir de esta fe consolidada se restaura y se restablece la plena comunión. Entonces el Señor le dice: ve y dile a mis hermanos, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y entonces la comunión quedó ensamblada de una manera absolutamente sólida. Queridos hermanos y amigos, la irrupción del dolor no avisa. El dolor a veces y las adversidades llegan de una manera inesperada. Muchas veces pensamos de que tenemos las circunstancias bajo control, pero si estamos débiles en la fe, el dolor no va a hacer otra cosa más que dejarnos en el desconcierto, en la duda y en la pregunta de ¿dónde está el Señor? Igual que le pasó a María. María probablemente vivía una vida tranquila y apaciguada en los pies del Señor, pensando que nada malo podría ocurrir. Pero su fe debía ser despertada, su fe debía ser mejorada, su fe debía ser consolidada. Y cuando pudo encontrar en el Señor Jesucristo no solamente un ser querido, sino el Salvador de su alma, ella pudo estar facultada para tolerar la adversidad de la pérdida. Muchas veces, hermanos, cuando nos sobrevienen las circunstancias de la vida, quedamos en este desconcierto por desconocimiento de la palabra de Dios, sin perder, tal vez, perdiendo de vista, tal vez de que el Señor está detrás de esas circunstancias, manejando las circunstancias para afianzarnos en la fe. Que el Señor nos permita, por medio de este relato, que nosotros podamos, ante la adversidad,
levantar nuestros ojos al cielo, aclarar nuestros oídos a su palabra y percibir que en medio del dolor Él pronuncia nuestro nombre. Ahora, la palabra de Dios nos advierte que el Señor Jesucristo resucitó para nuestra justificación, como nos dice Romanos 4:25, pero en la primera epístola del apóstol Pablo, en el capítulo 15, nos dice allí el apóstol Pablo respecto de la resurrección del Señor Jesucristo, en el versículo 16, 1 Corintios 15, 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Si tú, querido amigo, no tienes la esperanza de la salvación, vas a enfrentar las vicisitudes de la vida y de la muerte en términos extremos y sin esperanza. Acá el apóstol Pablo nos dice de que si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, todos los hijos de Dios, todos los creyentes, estaremos viviendo una ilusión, una mentira. Nuestra fe sería inútil y simplemente estaríamos perdiendo el tiempo. Pero dice el apóstol Pablo, más gracias a Dios, dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y esta es la gran noticia que María Magdalena llevó a los discípulos, siendo testigo presencial de este acontecimiento glorioso. Y este es el mensaje que cada uno de los hijos de Dios puede exponer en voz alta, que el Señor Jesucristo ha resucitado. Nosotros no tenemos un Salvador que ha quedado allí pendiente en la cruz del Calvario. Nosotros somos testigos de que Él vive, y no solamente que vive allí en los cielos, sino que vive en nuestra vida, en el interior de nuestro corazón, y que Él le da sentido a todas nuestras circunstancias, sean ellas agradables o adversas, y sabemos que todo lo que viene de la mano de Dios es por su voluntad, pero sabemos también de que Él está al lado nuestro para consolar y para animar, y que Él estará al lado nuestro en el momento de morir, porque Él nos ha asegurado a todos aquellos que le hemos recibido en nuestro corazón, de que cerramos nuestros ojos en esta tierra, pero los abriremos en su presencia. Y esta es la esperanza que anima a cada creyente, y es la esperanza que nosotros queremos que anime a ti, que todavía no has entregado tu vida al Señor Jesucristo. Que tu experiencia sea como la de María, que puedas reencontrar en la persona del Señor Jesucristo una esperanza que te dé vislumbre de eternidad, una esperanza que te asegure que cerrando los ojos en esta vida los abrirás en la presencia de Dios. Una esperanza que ponga consuelo en un corazón atribulado. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana, y si hay alguna persona que está deseosa de proceder como lo hizo María, a recibir al Señor Jesucristo en su corazón, te invitamos a que te comuniques con nosotros, que nos preguntes, y a la luz de la palabra de Dios, los hermanos te van a guiar a los pies del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana porque tu palabra nos muestra la consolación efectiva que hizo el Señor Jesucristo sobre el corazón atribulado de María. Y tu palabra nos muestra que solamente tú puedes realmente conocer y consolar el corazón atribulado. Padre Celestial, hay muchas personas que han tenido pérdidas de seres queridos. Hay muchas personas que ven con amargura los acontecimientos de su vida. Te damos gracias, Padre, porque quienes te conocemos, quienes te hemos recibido, quienes hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestras vidas, tenemos una esperanza segura, y para Él, como dice tu palabra, para nosotros es precioso. Pero, Padre, hay personas que todavía no conocen al Señor Jesucristo, y por ellos te rogamos que tu palabra, Señor, sea esclarecida en su mente y en su corazón, que tu Espíritu, Padre, obre en cada uno de esos corazones para convencerlos de pecado, de justicia y de juicio, y puedan clamar por salvación y así obtener la consolación de sus almas. Te lo rogamos, agradecidos, Señor, en el nombre y en los méritos del Señor Jesucristo. Amén.